¿Alguna vez te has preguntado por qué la gente pregunta, ¿qué pasó con el tesoro de Tartaria? ¿Por qué nadie lo discute? Esto es lo extraño. No estamos lidiando con un cuento de piratas aquí. No hay ningún cofre del tesoro desgastado, ningún mapa marcado con calaveras, ninguna X obvia que marque el lugar. Lo que realmente descubres son mapas históricos que muestran a Tartaria etiquetada casualmente, como si fuera completamente ordinario, y luego simplemente desaparece de ediciones posteriores. Ninguna declaración importante precedió su desaparición, simplemente se evaporó. Cada vez que se menciona el tesoro de Tartaria, emerge un patrón idéntico. Las discusiones se vuelven inestables, las fuentes se tildan de basura, y el rastro se transforma en burla, fraude y silencio absoluto. ¿Y si eso es intencional? ¿Y si tesoro no indica una sola bóveda oculta, sino más bien activos fluyentes, ingresos fiscales, fondos de guerra, riquezas confiscadas, lingotes fundidos, el tipo de riqueza que se renombra, se reclasifica y se consume por estructuras de poder emergentes? Seguir la evidencia documental revela un patrón recurrente. Las designaciones cambian, los archivos se reestructuran, las escaleras se sellan, los niveles subterráneos se renuevan, y la historia se reetiqueta hasta que parece inocua. Considera esta pregunta: si la riqueza existió y fue confiscada, ¿quién se beneficia de asegurar que nunca descubras qué términos investigar? Mi búsqueda no comenzó con riquezas enterradas cuando empecé a examinar mapas antiguos. Estaba cazando una designación, solo una designación: Tartaria. Probablemente te has topado con ella flotando por comentarios en línea, chistes de internet, esas miniaturas de plataformas de video con signos de interrogación sensacionalistas y círculos rojos brillantes destacando texto desvanecido. Honestamente, esperaba descubrir basura, errores ortográficos, reproducciones deficientes, algún cartógrafo del siglo XVI especulando sobre fronteras que nunca había presenciado. Lo que realmente encontré resultó más extraño. Mapa tras mapa, repetidamente, a través de los siglos, marcando un territorio enorme con terminología idéntica. No oculto en notas al pie, no garabateado en márgenes, impreso directamente en el centro, en negrita, claro, oficial. Grande Tartarie, Tartarie, Tartarie independiente. La cartografía francesa lo contiene. Los mapas británicos lo muestran. Fuentes holandesas, alemanas, italianas. Diferentes lenguas, diferentes imperios. Designación idéntica. No se presenta burlonamente, sino como un lugar que deberías reconocer. Un territorio lo suficientemente importante como para merecer un nombre. Luego, a mediados del siglo XIX, ya no existe. Ninguna proclamación oficial, ningún acuerdo de paz borrando una frontera, ningún titular prominente anunciando el fin de Tartaria en publicaciones de Londres. La designación simplemente se desvanece. Fue entonces cuando comprendí que había estado persiguiendo las preguntas incorrectas, porque buscar explicaciones no arrojó un debate académico serio que coincidiera con lo que aparecía en esos mapas. En cambio, me encontré con rechazos rápidos, ordenados. La variedad que termina las discusiones rápidamente. Nunca constituyó una nación real, meramente una designación vaga para territorios que los europeos no podían comprender. Un sustituto cartográfico como «aquí hay dragones», pero para las estepas. Está bien, de acuerdo, pero entonces explica esto. ¿Por qué la designación persiste en mapas serios durante 400 años? ¿Por qué numerosas autoridades europeas trazan regiones aproximadamente idénticas usando terminología idéntica? ¿Por qué la palabra desaparece alrededor del mismo periodo, precisamente cuando los ferrocarriles, telégrafos y sistemas financieros modernos comienzan a conectar el mundo? Eso no parece una simple convención cartográfica que desaparece, se siente como silencio descendiendo. Este es el aspecto que me hizo reconsiderar todo. En el instante en que la gente menciona el tesoro de Tartaria, no los chistes, no las manipulaciones baratas, sino la investigación genuina sobre qué ocurrió con la riqueza conectada a ese territorio.
La discusión no simplemente concluye, se transforma. Abruptamente, las fuentes se desacreditan. Abruptamente todo el tema se convierte en teoría de conspiración de Internet. Abruptamente te prohíben preguntar sobre rutas comerciales, impuestos y botín de guerra sin que te agrupen con cada historia absurda en línea. Esa reacción, el giro rápido de una pregunta razonable a la burla inmediata, fue el segundo elemento que me atrajo más profundamente. Porque cuando algo realmente parece tonto, la gente se ríe y continúa. No construyen barreras a su alrededor. Cuando un tema hace que las instituciones se sientan incómodas, sin embargo, la respuesta típicamente no es risa, sino distancia, etiquetas, un cortés pero firme. No te aventures ahí. Permíteme aclarar lo que esta investigación representa y lo que no. No te estoy ofreciendo un mapa del tesoro con una X. No estoy vendiendo palas. No te estoy pidiendo que creas nada por fe. Lo que haré es seguir el rastro documental. Porque tesoro no requiere significar un cofre debajo de una fortaleza demolida. Tesoro puede indicar ingresos fiscales acumulados a lo largo de décadas. Tesoro puede indicar confiscaciones de guerra tomadas durante una sola campaña. Tesoro puede indicar reliquias familiares fundidas en barras. Tesoro puede indicar mercancías comerciales convertidas en lingotes, transferidas silenciosamente de registro en registro. La variedad de riqueza que los imperios consumen durante la expansión, la variedad de riqueza que se renombra cuando las fronteras se redibujan, la variedad de riqueza que desaparece no porque desaparezca, sino porque la documentación que la rastrea se sella, se reclasifica o se reubica silenciosamente a un sótano que nadie visita más. Si eso fue lo que sucedió aquí, si existió riqueza genuina conectada a un territorio genuino, y el territorio mismo se reetiquetó fuera de la memoria, entonces quiero entender de quién era la riqueza y quién terminó poseyéndola cuando la designación Tartaria finalmente desapareció de la cartografía, porque los mapas retienen la memoria incluso cuando se nos instruye a no indagar. Los mapas resultaron lo suficientemente extraños, pero la cartografía típicamente no hace que la gente se sienta ansiosa. Los mapas cuelgan en museos, se enmarcan, se convierten en papel tapiz en cafés que quieren parecer sofisticados. Lo que hace que la gente se sienta ansiosa es la moneda. Cuanto más profundo investigaba la cuestión de Tartaria, más seguía encontrando susurros silenciosos idénticos apareciendo donde no deberían. Notas de casas de subastas antiguas mencionando casualmente la procedencia tartariana junto a listados de joyas. Correspondencia familiar de los años 1800 discutiendo tesoros orientales que requerían asegurarse antes de que las fronteras cambiaran. Registros de adquisiciones de museos con escritura a mano ordenada. Y luego vacíos repentinos exactamente donde anticiparías historias de origen detalladas. No una prueba definitiva, sino docenas de pequeñas piezas ausentes. Y cada pieza ausente indicaba idénticamente. La riqueza conectada a este territorio existió, riqueza seria, y en algún momento se reubicó. Ahora necesito ser honesto contigo sobre algo. En el instante en que escribes oro de Tartaria en motores de búsqueda, entras en una zona de peligro. Te encontrarás con gente que afirma que hay bóvedas ocultas bajo cada metrópoli importante. Verás buscadores de tesoros vendiendo mapas auténticos por $500. Encontrarás foros donde cada fotografía poco clara se convierte en evidencia de una civilización secreta. Este alboroto absurdo y ruidoso, no es simplemente irritante, es funcional porque evita que se hagan preguntas serias. ¿Quién quiere asociarse con la persona que afirma que los gigantes construyeron el edificio del Capitolio? Nadie. Así que los investigadores se retiran, los historiadores evitan el tema, los periodistas se ríen y continúan. Y el rastro documental genuino, el componente aburrido y poderoso, simplemente se queda ahí sin tocar, oculto bajo chistes de Internet. Esto es lo que decidí de manera diferente. Estoy separando lo que podemos demostrar de lo que no podemos. No te estoy vendiendo una fantasía de tesoro. Estoy siguiendo la documentación porque la documentación indica un tipo muy particular de narrativa, una que no trata sobre cavernas ocultas, sino sobre algo más mundano y más inquietante.
la transferencia de riqueza estatal durante un periodo de transformación política masiva. Considera lo que estaba ocurriendo en los años 1800. Los imperios se estaban expandiendo, las fronteras se estaban redibujando forzosamente. Los ferrocarriles estaban conectando territorios que habían sido difíciles de alcanzar durante siglos. La banca moderna estaba reemplazando sistemas más antiguos de comercio, tributo y gobernanza local. Cuando los imperios se expanden, no solo toman territorio, toman tesorerías, ingresos fiscales, reservas de metales preciosos, artefactos religiosos, riqueza familiar. Cualquier cosa portable, cualquier cosa fundible, cualquier cosa que pueda empacarse en contenedores y enviarse a un nuevo centro de poder. Esto no es fantasía, es como opera la conquista. Puedes rastrearlo a través de las Américas, África y Asia repetidamente, imperio tras imperio. Cuando se trata del interior eurasiático, sin embargo, ese enorme territorio que la cartografía más antigua seguía etiquetando como Tartaria, la narrativa se vuelve poco clara, la documentación se vuelve escasa, sospechosamente escasa. No porque no ocurrió nada allí. Sabemos que ocurrieron cosas allí, poseemos los mapas, tenemos notas de rutas comerciales, tenemos correspondencia diplomática discutiendo kanatos fuertes y ciudades comerciales prósperas. Cuando intentas seguir lo que pasó con esa riqueza después de que las fronteras cambiaron, encuentras obstáculos, archivos que fueron reorganizados, colecciones que fueron consolidadas, archivos que se perdieron durante transiciones administrativas. Ese patrón, la riqueza existe, luego las fronteras cambian, luego el papeleo se vuelve inaccesible. Es exactamente lo que anticiparías si alguien estuviera absorbiendo activos que no quería que fueran rastreados. Considera esto. Si fueras un imperio en expansión en los años 1800, queriendo control de los metales preciosos y mercancías comerciales de una región rica, ¿lo anunciarías? ¿O redibujarías la cartografía? ¿Renombrarías el territorio? ¿Y dejarías que la antigua designación se desvaneciera hasta que nadie siquiera recordara qué término investigar? Porque eso no es un misterio de tesoro, eso es un problema de contabilidad. Y los problemas de contabilidad dejan rastros documentales, incluso cuando alguien intenta muy diligentemente ocultarlos. Así que tenía cartografía mostrando una designación desvaneciéndose, tenía susurros sobre riqueza que parecía transferirse en el marco temporal idéntico. Pero los susurros no prueban nada y los mapas siempre pueden explicarse como confusión europea. Si quería que esto excediera vibraciones y sospecha, necesitaba algo más fuerte, algo conectando la designación, la moneda y el momento juntos. Fue entonces cuando comencé a descubrir las pistas, no exactamente ocultas, más esparcidas a través de diferentes archivos, diferentes naciones, diferentes idiomas, como si alguien hubiera tomado una narrativa limpia, la desgarrara en fragmentos y archivara cada fragmento en un cajón diferente. Pista 1. Las ediciones cartográficas. Cuando alineas mapas europeos desde los 1500 hasta los 1800, notas algo significativo. Tartaria no es una configuración fija. A veces se extiende desde los Urales completamente hacia el Pacífico. A veces está dividida en secciones. Tartaria independiente, Tartaria china, Tartaria rusa. Los límites cambian, las subdivisiones cambian, los detalles se mueven, pero la designación permanece durante aproximadamente 400 años, y eso importa. Un marcador de posición no se comporta de esa manera. Un marcador de posición no se subdivide en categorías. Un marcador de posición no tiene rutas dibujadas a través de él, como si fuera parte de un mundo funcional. Un marcador de posición no aparece en correspondencia como un territorio que la gente atraviesa, a través del cual comercia, alrededor del cual negocia. Lo que Tartaria indicaba, ya fuera un estado, numerosos estados o una designación general, algo genuino estaba siendo descrito, lo suficientemente genuino como para nombrarlo repetidamente generación tras generación. Y luego, a mediados de los 1800, la designación deja de aparecer en la nueva cartografía, no reducida,
no suavizada, simplemente ausente. Pista 2. La transición cartográfica. Esto es lo que te dirán los historiadores, y no están incorrectos. Los mapas se volvieron más nítidos en los 1800. La topografía mejoró. Las mediciones mejoraron. Los espacios en blanco se llenaron con fronteras genuinas y nombres de lugares genuinos. Así que dicen que Tartaria desapareció porque los europeos finalmente entendieron lo que realmente había allí. ¿Ok? Eso suena razonable. Pero aquí está el problema con esa explicación. Cuando una designación vaga se reemplaza por conocimiento preciso, anticipas un cambio gradual, nombres antiguos desvaneciéndose mientras nuevos nombres surgen, superposición, coexistencia, un medio desordenado. Eso no es lo que observé. Lo que observé fue más cercano a una ruptura abrupta. Una década tartaria está impresa en casi todos los mapas europeos importantes. La próxima década se ha ido, reemplazada por territorios rusos, provincias chinas y nuevos nombres administrativos que suenan modernos, oficiales y burocráticos. Sin transición prolongada, sin superposición, solo reemplazo. Casi como si alguien hubiera decidido que la palabra antigua tenía que dejar de usarse. Pista 3. El momento, y aquí es donde el patrón comienza a sentirse incómodo. Los 1800 no fueron solo el siglo de mejor cartografía, también fueron el siglo de la riqueza siendo jalada hacia adentro y concentrada. Los ferrocarriles conectaron territorios que habían sido lentos de alcanzar. Los bancos se fortalecieron. Los imperios apretaron el control sobre lugares que antes solo influenciaban ligeramente. Esta es la era de los bancos centrales. La era cuando las tesorerías locales y la riqueza regional comienzan a absorberse en las ciudades capitales y las narrativas de tesoros vinculadas a Tartaria, los susurros familiares, las notas de casas de subastas, los vacíos en museos. Se agrupan en este período exacto, no en los 1600 cuando los mapas eran más toscos, no en los 1900 cuando el nuevo sistema ya estaba bloqueado, los 1800. La ventana de transición, el momento en que las estructuras más antiguas estaban siendo plegadas en las más nuevas. Ahora no estoy afirmando que poseo un solo documento perfecto que diga oro tartariano transferido a San Petersburgo, con una fecha ordenada sellada encima. No lo tengo. Pero sí tengo un patrón. Una designación que persiste durante siglos y luego desaparece abruptamente. Una narrativa de mejora de mapas que ocurre más rápido de lo que el cambio normal requeriría. Y rumores de riqueza agrupándose en décadas idénticas cuando los imperios estaban consolidando el control sobre el territorio que esos mapas una vez etiquetaron. Si fueras a reubicar tesoros silenciosamente, no como robo dramático sino como toma administrativa, este es exactamente el siglo en que lo harías. Porque la gente no cuestiona un cambio de frontera. La gente no audita un archivo reorganizado. Y la gente no puede buscar riqueza que fue reetiquetada antes de que alguien siquiera supiera qué preguntar. Estas pistas no indican un cofre del tesoro, indican un sistema, y los sistemas son más difíciles de notar y más fáciles de ocultar. En este punto necesito decirte algo que podría sonar como si estuviera saboteando mi propia investigación. Porque cuando investigué más profundo en lo que Tartaria realmente significaba en esos mapas antiguos, encontré el primer giro genuino, y el giro es simple. Tartaria nunca fue un imperio. Los historiadores son correctos sobre ese componente. El término era una designación general, un término general europeo para un territorio enorme que no comprendían completamente. Cubría docenas de pueblos diferentes, diferentes idiomas, diferentes estructuras políticas, remanentes mongoles, kanatos túrquicos, confederaciones nómadas, ciudades-estado establecidas a lo largo de la ruta de la seda. Tartaria era menos como Francia y más como el Medio Oriente. Una designación geográfica amplia que agrupa mundos muy diferentes bajo una palabra conveniente. Así que cuando los escépticos dicen que Tartaria no era un país genuino, técnicamente son correctos. No había un solo monarca tartariano, ninguna moneda tartariana unificada, ninguna constitución tartariana. Cuando me di cuenta de esto por primera vez, honestamente pensé,
Ok, tal vez he estado persiguiendo un fantasma. Tal vez la designación desapareció porque siempre fue sin sentido. Solo confusión europea finalmente siendo corregida. Caso cerrado. Excepto que el misterio no se debilitó, se fortaleció, porque aquí está lo que una designación general puede ocultar. Si Tartaria cubría docenas de entidades políticas diferentes, entonces Tartaria también cubría docenas de tesorerías diferentes, docenas de estructuras fiscales, docenas de reservas, metales preciosos, mercancías acumuladas a través de siglos de comercio. La ruta de la seda no atravesaba un desierto vacío. Atravesaba ciudades, ciudades prósperas, ciudades que grababan caravanas, acuñaban monedas, construían palacios, financiaban ejércitos y almacenaban riqueza en bóvedas genuinas. Samarcanda, Bujará, Jiva, Kokand, designaciones que todavía resuenan con narrativas de moneda y poder. Estas no eran puestos de avanzada primitivos, estos eran centros económicos, a menudo más organizados, más conectados y más sofisticados de lo que la gente imagina hoy. Así que cuando el Imperio ruso empujó hacia el sur en los 1800, cuando la dinastía Qing apretó el control sobre los territorios occidentales, cuando el gran juego entre Gran Bretaña y Rusia convirtió Asia Central en un tablero de ajedrez, una pregunta simple se vuelve inevitable. ¿Qué pasó con todas esas tesorerías? ¿Qué pasó con la riqueza que había estado acumulándose en esas ciudades durante siglos? ¿A veces más de 1000 años? Aquí está el componente incómodo. Realmente no lo sabemos. Oh, hay registros. Una conquista aquí, un pago de tributo allí, una colección donada a un museo imperial bajo circunstancias que no se sienten completamente voluntarias, pero para la escala de riqueza que debería haber existido. Siglos de ganancias de la ruta de la seda, acumuladas por algunas de las ciudades comerciales más exitosas en la historia humana. El rastro documental es notablemente escaso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo significativo. El término general no es una debilidad en esta investigación. Es el punto. Porque si querías difuminar lo que pasó con la riqueza regional durante la expansión imperial, una designación vaga es tu mejor amiga. No tienes que borrar registros de la tesorería de Jiva. Solo dejas de usar la palabra Jiva y comienzas a llamar a todo el territorio Turquestán ruso. No tienes que explicar qué pasó con los metales preciosos de Bujará, lo archivas bajo adquisiciones de Asia Central, y la narrativa pierde sus bordes afilados. El término general Tartaria no ocultó un imperio unificado. Ocultó la complejidad debajo. Y cuando la manta finalmente fue retirada, esa complejidad no se volvió más clara, se volvió más difícil de ver, no borrada, solo recategorizada, rota en tantos nuevos fragmentos administrativos que nadie puede fácilmente rastrear lo que existía antes, o qué se movió a dónde, o quién firmó qué. Esa es una manera más limpia de hacer que la riqueza desaparezca que quemar registros o sellar bóvedas. No destruyes evidencia, cambias cómo se llama. Y luego esperas, porque después de suficiente tiempo nadie siquiera recuerda qué palabra investigar. Así que cuando la gente te dice que Tartaria nunca fue genuina, son correctos en el sentido más estrecho, pero en el sentido más amplio pierden el verdadero truco. La narrativa de portada no es que Tartaria existió. La narrativa de portada es que nunca importó. Y cuanto más examinaba la evidencia, más difícil se volvía creer esa narrativa. Para este momento, había pasado semanas mirando cartografía, rastreando rutas antiguas y leyendo registros de subastas con vacíos que se sentían un poco demasiado limpios. Y en algún lugar del camino, la investigación cambió de configuración. Porque no comencé esto como una narrativa sobre poder. Lo comencé como una búsqueda del tesoro, la variedad romántica, bóvedas ocultas, tesoros perdidos, un escondite secreto con el que una persona teóricamente podría tropezar. Pero eso no es hacia donde seguía indicando la evidencia. Indicaba algo menos cinematográfico y mucho más inquietante. Esto no era tesoro pirata, esto era tesoro estatal. Y el tesoro estatal no se comporta como el tesoro en narrativas de aventuras.
No se sienta en un cofre esperando que un explorador valiente lo descubra. Se mueve a través de sistemas silenciosos, recaudación de impuestos, gravámenes de guerra, pagos de tributo, confiscación después de la conquista, nacionalización durante el cambio de régimen. El tesoro estatal se absorbe. Cuando un imperio toma control de un territorio, no deja la tesorería local intacta, hace inventario, cuenta, transfiere, funde monedas estampadas con la cara del antiguo gobernante y acuña nuevas con la cara del nuevo gobernante. Ese componente no es chocante, es normal, está documentado, es lo que los imperios hacen. Esto es lo que hace que la cuestión de Tartaria sea diferente, sin embargo. Cuando Gran Bretaña tomó control de India, tenemos registros detallados. Podemos señalar transferencias famosas. Podemos ver rastros de contabilidad incluso cuando están sucios o corruptos. Podemos rastrear al menos aproximadamente lo que fue tomado y a dónde fue. Cuando España conquistó las Américas, también tenemos registros, manifiestos de barcos, informes de tesorería, quejas de la corona sobre acciones faltantes y gobernadores robando de la parte superior. El rastro de metales preciosos es desordenado, pero existe. Cuando el Imperio ruso absorbió Asia Central, sin embargo. Cuando el Qing apretó el control sobre Xinjiang. Cuando los territorios que la cartografía más antigua agrupaba bajo la designación de Tartaria fueron divididos en fronteras modernas. El rastro documental se vuelve escaso, no completamente ausente. Lo suficientemente escaso como para mostrar que la riqueza existía. Suficiente para mostrar que las conquistas ocurrieron. Suficiente para mostrar que el control administrativo se apretó. Pero no suficiente para rastrear con precisión genuina dónde terminó realmente la riqueza acumulada de las ciudades de la Ruta de la Seda. Ese vacío, esa variedad específica de vacío, es lo que volteó la narrativa para mí, porque los registros faltantes no son neutrales. Registros faltantes significa que alguien eligió qué preservar y qué dejar desvanecer. Registros faltantes significa que alguien tenía el poder de dar forma a lo que las generaciones futuras podían o no podían probar. Cuando estás discutiendo los 1800, el siglo de la burocracia moderna, archivos modernos y papeleo para todo, recibos de impuestos, conteos de granos, incluso inventarios de caballos de caballería. Un vacío tan grande no se siente como un accidente, se siente como una elección. Así que dejé de preguntar, ¿dónde está el tesoro de Tartaria? Y comencé a hacer una pregunta diferente. ¿De quién es el tesoro del que realmente estamos hablando? Porque si Tartaria era una designación general que cubría docenas de mundos políticos, entonces la riqueza no era tartariana en un sentido unificado limpio. Era tesoro bujariano, tesoro de Jiva, tesoro de Samarcanda, tesoro de Kokand. La riqueza acumulada de kanatos y ciudades-estado que habían estado comerciando, grabando y almacenando valor durante siglos. Cuando esos territorios fueron absorbidos, reetiquetados como provincias rusas, regiones administrativas chinas, protectorados, dependencias, la riqueza no se desvaneció, cambió de manos, cambió de designaciones. Se plegó en tesorerías imperiales más grandes que tenían muy buenas razones para ser vagas sobre dónde se originó la nueva riqueza, porque aquí está la verdad silenciosa sobre la conquista. Es más fácil de justificar cuando los conquistados parecen pobres. Es más fácil afirmar que estás civilizando un territorio si ese territorio no tiene una historia documentada clara de riqueza y sofisticación. Y es mucho más fácil mantener lo que tomas si nadie recuerda que pertenecía a alguien más. Así que la búsqueda del tesoro se convirtió en una narrativa de poder. No, ¿dónde está el tesoro escondido?, sino, ¿quién lo absorbió y quién se beneficia de asegurar que nunca aprendas qué preguntas hacer? Porque el tesoro no está mágicamente perdido, solo cambió de designaciones. Y las designaciones son convenientemente las idénticas que se desvanecieron de la cartografía. Así que si el tesoro no estaba escondido, si fue absorbido, entonces la pregunta genuina se convierte en ¿cómo rastreas algo que fue deliberadamente reetiquetado? Sigues las rutas, porque la riqueza no se teletransporta. Se mueve a lo largo de caminos
carreteras, ríos, ferrocarriles, los corredores idénticos que llevaron seda y especias durante siglos. Y esos corredores no se desvanecieron cuando la designación Tartaria se desvaneció de la cartografía. Solo obtuvieron nuevas designaciones también. Mira Asia Central en un mapa de terreno, no uno político. Mira cómo las montañas fuerzan a los viajeros a valles estrechos. Mira cómo los ríos actúan como autopistas naturales. Mira dónde crecieron las ciudades oasis, simplemente porque ahí es donde estaba el agua. Esos hechos no cambian cuando las fronteras cambian. Samarcanda todavía está donde siempre ha estado. El valle de Fergana todavía canaliza el movimiento idénticamente a como lo hizo en los 1400. Los pasos a través del Tian Shan todavía aprietan el tráfico a través de puntos de estrangulamiento idénticos. Y durante siglos, esas rutas llevaron riqueza, no solo seda, no solo especias, metales preciosos. Sabemos esto porque tenemos descripciones de personas que usaron estos caminos y escribieron sobre lo que observaron. Comerciantes europeos escribiendo sobre metales preciosos moviéndose hacia el oeste, registros chinos describiendo tributo moviéndose hacia el este, geógrafos árabes describiendo ciudades ricas donde las caravanas pagaban impuestos y metales preciosos. La riqueza era genuina, las rutas eran genuinas, las ciudades que reunieron esa riqueza eran genuinas. Así que cuando los imperios absorbieron esas ciudades en los 1800, la riqueza no se evaporó. Se movió a lo largo de corredores idénticos, solo jalada hacia diferentes centros de poder. Esto es lo que quiero decir. Cuando Rusia empujó ferrocarriles hacia Asia Central, las vías no cortaron a través de lugares aleatorios. Los ingenieros siguen la geografía. Construyeron donde el movimiento ya era posible, donde la tierra guía naturalmente a la gente y la carga. Pero los ferrocarriles cambian un elemento clave: velocidad. Y los ferrocarriles cambiaron otro: volumen. Si quisieras reubicar una tesorería de un kanato recién conquistado a una capital imperial, un ferrocarril es exactamente lo que usarías: rápido, pesado, organizado. Difícil de interrumpir una vez que está operando. Y sí sabemos, esto está registrado, que las fuerzas rusas capturaron tesoros significativos durante las campañas de Asia Central. La conquista de Khiva en 1873. La conquista de Kokand en 1876. El control de Apriete sobre Bujará. Estas no fueron transferencias de oficinas silenciosas con firmas educadas. Estas fueron operaciones militares contra estados ricos. Entonces, ¿qué pasó con el contenido de esas tesorerías? Algunos objetos terminaron en museos. Colecciones como el Hermitage contiene piezas de Asia Central con descripciones de procedencia que permanecen cuidadosamente vagas. Alguna riqueza probablemente fue fundida porque es más fácil plegar metal en reservas cuando las marcas antiguas y las designaciones antiguas se han ido. Y parte de ella simplemente no podemos rastrearla porque los registros de esa ventana exacta para esas transferencias exactas están extrañamente incompletos. No faltantes de una manera dramática, no quemados en una hoguera con un villano riendo. Solo lo suficientemente incompletos como para que una contabilidad completa se vuelva imposible. Ese es el patrón que seguí encontrando. No borrado total. Vacíos selectivos. Suficiente papeleo para confirmar que algo sucedió. No suficiente detalle para probar exactamente qué se movió, cuándo se movió y quién lo firmó. Así que las rutas todavía están ahí. La geografía no ha cambiado. Los ferrocarriles que reemplazaron los caminos de caravanas todavía están operando. Pero el rastro documental tiene agujeros en los lugares exactos que necesitarías llenar para conectar la riqueza con sus nuevos dueños. Casi como si alguien entendiera qué páginas importarían más tarde y se asegurara de que esas páginas no sobrevivieran intactas. Las rutas me dijeron cómo la riqueza podría haberse movido. Pero las rutas son abstractas, líneas en cartografía. Necesitaba algo físico, y fue entonces cuando comencé a examinar los edificios, no palacios, no museos, los edificios aburridos, centros administrativos, antiguos juzgados, salones bancarios construidos en los 1860 y 70. La variedad de estructuras que los imperios construyen cuando están consolidando el control sobre nuevos territorios.
Lo que encontré fue extraño. Edificio tras edificio con niveles de sótano que no coinciden con los planos oficiales. Escaleras que conducen a puertas tapiadas, habitaciones que aparecen en planos antiguos pero no aparecen en los modernos. Primero noté esto en San Petersburgo, un edificio administrativo de los 1850 con un diseño de sótano que no tiene sentido a menos que asumas que hay otro nivel debajo que no se muestra. Luego encontré patrones idénticos en Tashkent, en Oremburgo, en ciudades a lo largo de las antiguas rutas hacia Asia Central. Edificios gubernamentales con construcción de grado de bóveda, paredes gruesas, cimientos reforzados, puntos de acceso limitados, pero ningún registro oficial de qué se construyeron esas bóvedas para contener. Cuando intenté encontrar registros de inventario para estos edificios del período de conquista, encontré obstáculos idénticos que había estado encontrando en todas partes. Los registros existen parcialmente. Puedes encontrar registros de mantenimiento, gastos de construcción, asignaciones de personal, pero los inventarios reales, las listas de lo que se almacenó en esas habitaciones de sótano cuidadosamente construidas, faltantes, transferidos, reclasificados, perdidos durante la reorganización administrativa, frases idénticas repetidamente. Ahora quiero ser cuidadoso aquí. Los registros de inventario faltantes no prueban tesoro escondido. Los edificios antiguos tienen diseños extraños por muchas razones. Tal vez esas puertas tapiadas simplemente conducen a secciones condenadas. Tal vez la construcción de grado de bóveda era para almacenamiento de documentos mundano. Esto es lo que me molesta, sin embargo. Cuando miré edificios similares en Europa Occidental, bancos, archivos gubernamentales, oficinas de tesorería del período idéntico, la documentación es meticulosa. Sabemos qué se almacenó dónde. Tenemos registros de inventario que se remontan siglos. Para los edificios construidos a lo largo del corredor de expansión de Asia Central, durante las décadas exactas, cuando las tesorerías conquistadas habrían sido transportadas, sin embargo, los registros se vuelven escasos. La construcción está documentada, el contenido no lo está. Cuando investigadores locales han intentado investigar, encontré algunos artículos académicos, principalmente en ruso. Principalmente de los 1990, encontraron obstáculos idénticos, acceso denegado, registros no disponibles, sin significado histórico. Esa última frase aparece frecuentemente, edificios que claramente tenían significado, ubicaciones estratégicas, construcción de bóveda, características de alta seguridad, desestimados como sin significado histórico, en el instante en que alguien pregunta qué había dentro de ellos. No es prueba definitiva, pero es un patrón. Edificios diseñados para almacenar algo valioso, registros que deberían documentar qué era ese algo, y un vacío sistemático consistente exactamente donde la documentación debería ser más completa. Las bóvedas existen, puedes verlas, qué había en ellas y a dónde fue. Es una pregunta que nadie parece autorizado a responder. Las bóvedas fueron una variedad de barrera, ladrillo y concreto físicos. Pero la barrera más grande estaba hecha de papel, o más bien la ausencia de papel. Porque en algún punto de cada investigación tienes que ir a los archivos, tienes que sentarte con los documentos reales y rastrear las cadenas reales de custodia. Ahí es donde encontré la barrera genuina, no puertas cerradas, no guardias armados. Algo más frustrante. Los registros habían sido reorganizados. Comencé con el archivo histórico del Estado ruso en San Petersburgo. Millones de documentos del período imperial, meticulosamente catalogados. Busqué Tartaria, nada relevante. Busqué los kanatos específicos, Yiva, Kokand, Bujará, algunos resultados. Correspondencia diplomática, informes militares, pero registros de tesorería, manifiestos de transferencia, inventarios de activos confiscados. Ver colección transferida a archivos del Ministerio de Finanzas, 1879. ¿Ok? Así que busqué los archivos del Ministerio de Finanzas. Colección reorganizada 1922. Ver archivos administrativos regionales. Archivos administrativos regionales.
parcialmente transferido a Tashkent 1931, el resto consolidado bajo tenencias generales de Asia Central, y así sucesivamente. Cada referencia apuntando a otro archivo, otra colección, otra reorganización. No es que los registros fueron destruidos, es que fueron dispersados, rotos en fragmentos, y archivados bajo diferentes encabezados en diferentes instituciones a través de diferentes países, algunos ahora en Rusia, algunos en Uzbekistán, algunos en Kazajstán, algunos en colecciones que se perdieron durante el periodo soviético y pueden o no existir todavía. El rastro documental no está escondido, está fragmentado. Y cuando hablé con investigadores que se especializan en este periodo, archivistas, historiadores, personas que han pasado décadas navegando estos sistemas, todos dijeron idénticamente: no es que la verdad esté escondida, es que está archivada en otro lugar. Y otro lugar. Sigue cambiando cada pocas décadas. Otra reorganización, otra consolidación, otra transferencia que mueve documentos de un sistema a otro. Cada vez perdiendo un poco más de contexto, un poco más de conexión con lo que vino antes. Una historiadora me dijo algo que se quedó conmigo. Dijo que los registros del periodo imperial eran detallados. Los soviéticos eran obsesivos con la documentación también. Pero las transiciones entre sistemas, 1817, 1917, 1991, esos son donde las cosas desaparecen. No porque alguien las queme, porque el nuevo sistema no sabe cómo llamarlas. Ese es el componente elegante. No necesitas una conspiración para perder información. Solo necesitas 3 o 4 cambios de régimen, cada uno con su propio sistema de archivo. Cada uno con sus propias prioridades para lo que se preserva y lo que se empaca, y se envía a un almacén. La barrera de archivo no es construida por villanos, es construida por burócratas, haciendo sus trabajos, reorganizando, consolidando, reclasificando, sin que ninguna persona individual decida ocultar nada. El resultado es idéntico. Un investigador que busca transferencias de tesorería tartariana no encuentra nada porque eso no es lo que nadie lo llamó para cuando los registros fueron archivados. Y la pregunta que nadie hace es, ¿cómo se llamaba en su lugar? Porque esa pregunta requiere saber lo que has perdido, y eso es exactamente lo que las reorganizaciones previenen. Hay algo que he estado evitando, algo que hace que toda esta investigación sea más difícil de discutir. Y necesito abordarlo ahora porque si no lo hago, pensarás que estoy ignorando el problema obvio. El problema es este. Tartaria se ha convertido en un imán para tonterías. No estoy discutiendo preguntas históricas legítimas. Estoy discutiendo las otras cosas, las teorías del diluvio de barro, las narrativas de reinicio, las afirmaciones de que cada edificio antiguo fue realmente construido por gigantes o civilizaciones de energía libre o lo que sea que el algoritmo esté impulsando esta semana. Y entiendo por qué los investigadores serios huyen de este tema porque en el instante en que dices, Tartaria te agrupan con personas que afirman que las ferias mundiales fueron en realidad proyectos de demolición para un imperio secreto. Es vergonzoso, y no es solo vergonzoso, es peligroso, porque la capa de estafa es genuina. Encontré gente vendiendo mapas tartarianos auténticos por $500, mapas que puedes descargar de bases de datos de bibliotecas gratis. Encontré esquemas de búsqueda de tesoros prometiendo a los inversores acceso a ubicaciones secretas de bóvedas, a cambio de financiamiento. Encontré comunidades enteras construidas alrededor de evidencia fabricada, imágenes de Photoshop, citas mal atribuidas, documentos que no existen en ningún archivo. El fraude es genuino, la gente está haciendo dinero con esto. Y cuanto más fuerte se vuelve el fraude, más fácil se vuelve desestimar todo el tema. Ese es el secreto sucio. La capa de estafa no solo explota el misterio, protege el misterio, porque cada investigador serio que podría hacer preguntas legítimas sobre transferencia de riqueza durante la expansión imperial, mira el espacio de Tartaria y piensa, no voy a tocar eso. Cada periodista que podría investigar vacíos sospechosos en registros de tesorería, ve los videos del diluvio de barro, y decide que la narrativa no vale el riesgo reputacional.
Cada académico que podría publicar sobre historia económica de Asia Central durante el período de conquista sabe que en el instante en que usen ciertas palabras, su trabajo se asocia con teorías de conspiración. El alboroto no es accidental. No estoy diciendo que alguien lo diseñó de esta manera. No estoy afirmando que hay un comité en algún lugar generando teorías absurdas para desacreditar la investigación legítima. Pero el efecto es idéntico. Las preguntas genuinas se entierran bajo tonterías ruidosas. Y las personas que se benefician de que esas preguntas nunca se hagan no tienen que levantar un dedo. La capa de estafa hace el trabajo por ellos. Así que déjame ser claro sobre dónde estoy parado. No creo en diluvios de barro. No creo en civilizaciones de reinicio. No creo que cada edificio antiguo esté ocultando tecnología de energía libre. Lo que creo es mucho más simple. Los imperios tomaron riqueza durante la conquista. Siempre lo han hecho. Y parte de esa riqueza, específicamente la riqueza de los kanatos de Asia Central absorbidos durante los 1800, está pobremente documentada de maneras que merecen investigación seria. Eso no es conspiración, eso es historia colonial. Pero mientras la conversación permanezca contaminada con tonterías obvias, las preguntas serias permanecen marginadas. Y eso podría ser la portada más efectiva de todas. No silencio, sino ruido. Tanto ruido que la señal se pierde por completo. Necesito contarte sobre el momento en que casi me rindo, porque cada investigación tiene uno. El punto donde la evidencia deja de cooperar, donde la narrativa limpia colapsa, donde te das cuenta de que has estado construyendo una narrativa que los hechos no apoyan completamente. Para mí sucedió en una nota al pie. Había estado rastreando una afirmación específica, una transferencia de tesorería de Jiva a San Petersburgo después de la conquista de 1873. Múltiples fuentes lo referenciaron. Los números parecían consistentes. Pensé que finalmente tenía un hilo sólido. Luego encontré el documento original, o más bien encontré una referencia a donde el documento original debería haber estado. Y no estaba ahí, no clasificado, no acceso restringido. Simplemente no estaba ahí. El catálogo decía que el documento había sido transferido a los archivos del Ministerio de Finanzas en 1879. Los archivos del Ministerio de Finanzas dijeron que la colección había sido consolidada en 1924. La colección consolidada no tenía registro de que el documento específico alguna vez existiera. Había sido referenciado en fuentes secundarias durante más de un siglo, citado en artículos académicos, citado en notas al pie, pero el original estaba faltante, reubicado, perdido durante la evacuación en tiempo de guerra. La narrativa limpia que había estado construyendo. Los imperios absorben tesorerías, los registros se dispersan, sigue las rutas. Comenzó a agrietarse, porque sin las fuentes primarias no podía probar que las transferencias ocurrieron de la manera en que pensaba que lo hicieron. Tal vez las fuentes secundarias eran incorrectas. Tal vez los documentos originales nunca dijeron lo que todos afirmaban que dijeron. Tal vez había estado construyendo una teoría sobre una base de notas al pie, citando otras notas, al pie citando documentos que nadie había realmente visto en décadas. Fue entonces cuando la segunda contradicción golpeó. La línea de tiempo no funcionaba. Había asumido que la riqueza fue movida durante el período de conquista, los 1870, pero parte de la construcción de bóvedas que documenté era de los 1850, antes de las conquistas, antes de que hubiera habido transferencias de tesorería de Asia Central para almacenar. Así que o las bóvedas fueron construidas para algo más completamente, o la línea de tiempo era más complicada de lo que entendía, o estaba equivocado. Me senté con esa posibilidad durante mucho tiempo. ¿Qué tal si la narrativa del tesoro de Tartaria era exactamente lo que los escépticos dijeron? Una mezcla de hechos no relacionados forzados en un patrón que realmente no estaba ahí. ¿Qué tal si había estado viendo conexiones porque quería verlas? Ese es el momento más difícil en cualquier investigación, cuando la honestidad intelectual requiere que consideres que tu teoría podría estar equivocada. Pero esto es lo que me mantuvo en marcha. Los vacíos todavía estaban ahí. Incluso si mi narrativa específica era defectuosa,
La ausencia de documentación era genuina. Los archivos fragmentados eran genuinos. La construcción de bóvedas con inventarios faltantes era genuina. Algo había sido movido, algo había sido oscurecido. Solo tenía el mapa incorrecto. Fue entonces cuando la investigación cambió nuevamente. ¿Qué tal si el tesoro no está escondido en un lugar? ¿Qué tal si fue absorbido tan completamente en bancos, en reservas estatales, en nuevos sistemas que no hay un solo tesoro para descubrir? ¿Qué tal si el tesoro no está perdido? ¿Qué tal si está en todas partes y en ninguna parte? Después de que las contradicciones rompieron mi teoría, hice algo que debería haber hecho antes. Me detuve. No dejé de investigar. Dejé de alcanzar. Dejé de intentar hacer que la evidencia dijera más de lo que realmente decía. Porque hay una diferencia entre seguir un rastro y forzar que un rastro exista. Y había estado haciendo demasiado de lo segundo. Así que volví al principio. Expuse todo lo que realmente podía verificar. No lo que sospechaba, no lo que parecía probable, sino lo que podía demostrar con evidencia que todavía existía. Y esto es lo que sobrevivió al reinicio. Primero, Tartaria era un término cartográfico genuino, usado consistentemente a través de mapas europeos durante aproximadamente 400 años. Esto no es disputado. Los mapas existen, la designación existió. Se refería a un vasto territorio del interior de Asia que los europeos entendían imperfectamente, pero con el que comerciaban activamente. Segundo, la designación desapareció de la cartografía a mediados de los 1800 durante un periodo de rápida expansión imperial por Rusia y China, hacia territorios que previamente habían sido etiquetados como Tartaria. El momento está documentado, la desaparición está documentada. Tercero, ciudades-estado ricas existieron a lo largo de las rutas de la Ruta de la Seda en este territorio durante siglos. Samarcanda, Bujará, Jiva, Kokand. Estos eran lugares genuinos con economías genuinas y riqueza acumulada genuina. Esto no es controversial. Cuarto, estas ciudades-estado fueron conquistadas por imperios en expansión en los 1800. Las campañas militares están documentadas, las conquistas están documentadas, la absorción de estos territorios en sistemas administrativos rusos y chinos está documentada. Quinto, las transferencias de tesorería durante estas conquistas están pobremente documentadas, no sin documentar, pobremente documentadas, fragmentarias, dispersas a través de archivos, reorganizadas múltiples veces de maneras que hacen la investigación sistemática extremadamente difícil. Eso es lo que podía probar, no un tesoro escondido, no un encubrimiento coordinado, no una bóveda secreta esperando ser descubierta, solo un patrón de riqueza existente, conquista ocurriendo, y documentación siendo insuficiente para rastrear lo que pasó con esa riqueza después. ¿Es eso sospechoso? Tal vez. Pero sospechoso no es prueba, y había pasado demasiado tiempo tratando la sospecha como si fuera prueba. Así que esto es lo que decidí. Dejaría de afirmar saber lo que pasó. Comenzaría a hacer mejores preguntas sobre lo que no podemos saber y por qué no podemos saberlo. Porque lo interesante no es ¿dónde está el tesoro? Lo interesante es ¿por qué es tan difícil responder esa pregunta? Tenemos archivos, tenemos registros, tenemos historiadores que se especializan en este periodo. Y sin embargo, cuando intentas rastrear las consecuencias económicas de la conquista de Asia Central, encuentras barreras que no existen para expansiones coloniales comparables en otros lugares. Siento afirmo como es. Esa asimetría es genuina. No puedo probar por qué existe, pero puedo documentar que existe. Y a veces documentar la forma de un vacío es más valioso que pretender que puedes llenarlo. El tesoro podría haberse ido, fundido, absorbido, renombrado en sistemas que usamos cada día. Pero las preguntas permanecen. Y las preguntas podrían ser más importantes que cualquier tesoro. Una vez que dejé de perseguir el tesoro, comencé a ver algo más. Un patrón que había perdido porque estaba mirando en la dirección incorrecta. ¿Qué tal si el tesoro nunca fue el punto? ¿Qué tal si la narrativa del tesoro, la idea romántica de bóvedas ocultas y tesoros enterrados,
fue en sí misma una variedad de mala dirección. Piénsalo. Cada vez que alguien pregunta, ¿dónde está el tesoro de Tartaria?, están imaginando una cosa física, un cofre, una bóveda, una ubicación secreta marcada en un mapa secreto, y ese encuadre los envía a cavar. Literalmente a veces. Encontré foros llenos de gente planeando expediciones a ruinas de Asia Central, convencidos de que si solo encuentran el sótano correcto, el túnel correcto, la cámara olvidada correcta, descubrirán lo que los imperios supuestamente ocultaron. No encontrarán nada, no porque la riqueza nunca existió, sino porque la riqueza a escala estatal no funciona de esa manera. Y aquí está el pensamiento incómodo que me mantuvo despierto una noche. ¿Qué tal si el mito del tesoro es funcional? ¿Qué tal si dejar que la gente persiga cuevas y criptas y cámaras ocultas sirve un propósito? Porque los mantiene examinando el rastro genuino. El rastro genuino no está bajo tierra, está en libros de contabilidad, en registros bancarios, en el proceso lento y aburrido de cómo los activos conquistados se integran en economías imperiales. Está en transferencias de tierras, derechos mineros, concesiones ferroviarias, monopolios comerciales. La riqueza de Asia Central no era solo barras de metales preciosos, era control de rutas de la ruta de la seda, incluso mientras la ruta de la seda se desvanecía en importancia, control de producción de algodón, control de recursos minerales, control de geografía estratégica que todavía importa hoy. Si quisieras distraer a la gente de preguntar cómo se adquirió ese control y quién todavía se beneficia de él, no podrías diseñar una mejor distracción que una búsqueda de tesoro, porque los buscadores de tesoros no leen archivos bancarios. Los buscadores de tesoros no rastrean la propiedad de la tierra a través de 3 cambios de régimen. Los buscadores de tesoros no preguntan cómo las concesiones ferroviarias otorgadas en los 1880 dieron forma a economías que todavía existen hoy. Los buscadores de tesoros cavan agujeros y no encuentran nada y eventualmente se rinden. Y la riqueza genuina, la riqueza estructural, el control, las ventajas heredadas, permanece invisible. No estoy diciendo que alguien inventó el mito del tesoro para este propósito. Los mitos no necesitan inventores, crecen naturalmente alrededor de vacíos en el conocimiento. Pero sí estoy diciendo que el efecto es genuino. Mientras el tesoro de Tartaria signifique un tesoro físico, la pregunta permanece segura en el reino de las narrativas de aventura y conspiraciones de Internet. En el instante en que el tesoro de Tartaria comienza a significar los recursos económicos de un territorio conquistado y su integración sistemática en sistemas imperiales, ahí es cuando la pregunta se vuelve peligrosa, porque esa pregunta no conduce a cuevas vacías, conduce a instituciones que todavía existen, conduce a distribuciones de riqueza que todavía dan forma a la geopolítica, conduce a preguntar quién heredó qué y sobre qué base legal. El tesoro podría ser un señuelo, y el señuelo podría estar funcionando exactamente como se pretendía, no porque alguien lo planeó, sino porque es más fácil perseguir la aventura que leer recibos. Así que, si el tesoro es un señuelo, ¿cuál es el premio genuino? Seguí volviendo a esa pregunta porque si los metales preciosos físicos no eran el punto, entonces algo más lo era, y cuanto más pensaba en ello, más me daba cuenta de que había estado usando la definición incorrecta de tesoro todo el tiempo. En el lenguaje del poder, tesoro no siempre significa metal. Significa control de territorio, control de recursos, control de rutas comerciales, control de la narrativa que la gente tiene permitido contar sobre el pasado. Y cuando miras lo que realmente pasó durante las conquistas de Asia Central, el patrón se vuelve claro. Los rusos no solo tomaron tesorerías, tomaron campos de algodón, tomaron sistemas de irrigación, tomaron derechos mineros para recursos que no se volverían valiosos hasta décadas más tarde. Tomaron ferrocarriles, no solo los construyeron sino que los controlaron. El ferrocarril de Asia Central no fue un regalo al territorio. Fue un sistema de extracción diseñado para mover recursos hacia afuera y administradores hacia adentro. Tomaron control administrativo,
La capacidad de decidir qué se registró y qué no, qué se enseñó en las escuelas, qué idiomas se usaron en documentos oficiales. Tomaron el mapa mismo. Porque cuando controlas cómo se etiqueta un territorio, cómo se llama, cómo se categoriza, qué historia se le adjunta, controlas cómo las generaciones futuras piensan en ello. Esa es una variedad de tesoro que no cabe en una bóveda, y vale mucho más que el metal. Piensa en lo que significa borrar una designación de la cartografía. Significa que la próxima generación no sabe hacer preguntas sobre ella. Significa que los investigadores no pueden encontrar registros porque no saben qué buscar. Significa que la riqueza de ese territorio, física y estructural, se absorbe en un nuevo sistema sin que nadie note la transferencia. Puedes robar metales preciosos una vez, pero puedes robar la memoria para siempre, y la memoria es el recurso más valioso de todos. Porque si la gente no recuerda que la riqueza existió, no preguntan a dónde fue. Si la gente no recuerda que un territorio era sofisticado y económicamente desarrollado, aceptan la narrativa de que necesitaba ser civilizado. Si la gente no recuerda las designaciones de los lugares que fueron conquistados, no pueden rastrear lo que fue tomado de esos lugares. El tesoro de Tartaria podría haber sido fundido hace un siglo, pero el borrado de Tartaria está en curso. Cada vez que alguien desestima la designación como solo una etiqueta vaga, cada vez que un archivo se reorganiza de maneras que hacen la investigación más difícil, cada vez que la conversación se redirige a diluvios de barro y teorías de conspiración en lugar de conquista documentada. El robo genuino no está en el pasado. Está sucediendo ahora, en la forma en que estamos entrenados para pensar sobre este territorio, en la forma en que estamos entrenados para no pensar en ello. El tesoro nunca fue solo metal, era conocimiento, contexto, memoria. Y esa variedad de tesoro no se sienta en una bóveda esperando ser encontrada. Tiene que ser reconstruida pieza por pieza de los fragmentos que no lograron borrar. Después de todo eso, los callejones sin salida, las contradicciones, la capa de estafa, las barreras de archivo. Podrías pensar que terminé sin nada, pero eso no es del todo cierto. Porque algunas cosas sobrevivieron, no el tesoro, no los libros de contabilidad que esperaba encontrar, no el rastro documental limpio que probaría exactamente a dónde fue la riqueza, sino anclas, pequeños fragmentos obstinados de evidencia que se negaron a desaparecer sin importar cuántas veces los sistemas fueron reorganizados. Los mapas sobrevivieron. Esa es la primera ancla. Cientos de mapas abarcando 4 siglos, sentados en colecciones de bibliotecas alrededor del mundo. Puedes mirarlos hoy. La Biblioteca Británica los tiene. La Biblioteca del Congreso los tiene. La Bibliothèque Nationale de France los tiene. Tartaria está justo ahí, etiquetada, bordeada, tratada como genuina. Ninguna cantidad de desestimación cambia lo que está impreso en esos mapas. Los cartógrafos de los 1600, 1700, 1800. Todos acordaron que algo estaba ahí, algo que valía la pena nombrar, algo que valía la pena mapear en detalle. La evidencia arquitectónica sobrevivió. Los edificios todavía están en pie, las puertas de gran tamaño en los salones administrativos de San Petersburgo, los sótanos de grado de bóveda en Tashkent, las estaciones de ferrocarril construidas según especificaciones imperiales a lo largo de las antiguas rutas de la Ruta de la Seda. Puedes visitarlos, puedes medirlos, puedes ver construcción que no coincide con explicaciones oficiales. Los ladrillos no mienten, la ingeniería no miente. El registro físico es más difícil de reorganizar que los archivos en papel. La evidencia lingüística sobrevivió. Nombres de lugares, nombres de familias, palabras que se remontan a raíces que preceden la conquista, idiomas que fueron suprimidos pero no extinguidos, tradiciones orales que mantuvieron fragmentos de memoria vivos, incluso cuando los registros escritos fueron confiscados o destruidos. La gente de Asia Central no olvidó todo, no pudieron escribirlo de forma segura durante varias generaciones, pero recordaron. Y ahora lentamente parte de esa memoria está siendo reconstruida por investigadores trabajando en Uzbekistán, Kazajstán, Kirguistán,
académicos que tienen acceso a archivos locales e idiomas locales e historias orales locales que los investigadores occidentales nunca ven. El patrón de ausencia sobrevivió. Esto podría sonar extraño, pero quédate conmigo. Cuando documentas donde los registros deberían existir pero no existen, cuando mapeas los vacíos sistemáticamente, los vacíos mismos se convierten en evidencia. Un vacío en un archivo podría ser un accidente. Vacíos en lugares idénticos a través de múltiples archivos, siguiendo líneas de tiempo idénticas, afectando categorías idénticas de documentos. Eso es un patrón. Y los patrones no suceden por accidente. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. A veces es evidencia de remoción. Así que no encontré el tesoro, pero encontré algo que podría ser más importante. Encontré prueba de que las preguntas son legítimas. Prueba de que algo estaba ahí digno de mapear durante 400 años. Prueba de que algo fue tomado digno de ocultar durante 150 más. Y prueba de que los sistemas diseñados para hacernos olvidar no tuvieron mucho éxito. Los mapas recuerdan. Los edificios recuerdan. Los idiomas recuerdan. Y lentamente, pieza por pieza, el patrón se está volviendo visible nuevamente. No porque alguien reveló el secreto, sino porque suficientes pequeñas pruebas sobrevivieron para mostrarnos dónde mirar. Comencé esta investigación buscando tesoro. No lo encontré. No la variedad que puedes sostener. No la variedad que puedes poner en un museo. No la variedad que haría titulares si alguien lo desenterrara mañana. Pero encontré algo más. Encontré una forma en la niebla. Un territorio que fue mapeado durante 400 años y luego silenciosamente borrado. Riqueza que fue documentada por comerciantes y viajeros y luego absorbida en sistemas que mantuvieron registros pobres. Preguntas que deberían ser simples de responder. ¿Qué pasó con las tesorerías de ciudades conquistadas, que de alguna manera permanecen sin respuesta? Y encontré el silencio. Ese silencio consistente específico que rodea este tema, la forma en que investigadores serios lo evitan, la forma en que los archivos se vuelven difíciles de navegar en el instante en que haces ciertas preguntas, la forma en que la conversación siempre parece derivar hacia chistes o conspiraciones en lugar de permanecer con los hechos documentados. Ese silencio no es neutral, el silencio también tiene una forma. Así que déjame decirte lo que pienso. No lo que puedo probar, sino lo que la evidencia me sugiere después de meses de rastrear fragmentos a través de archivos dispersos. No creo que haya una bóveda oculta en algún lugar con el tesoro de Tartaria, esperando ser descubierto. Esa narrativa es demasiado limpia, demasiado romántica, demasiado como la variedad de cuento que mantiene a la gente persiguiendo sombras en lugar de hacer preguntas estructurales. Creo que el tesoro era genuino. Creo que era sustancial. Y creo que fue absorbido sistemáticamente, burocráticamente, aburridamente en sistemas imperiales que tenían todas las razones para mantener silencio sobre dónde se originó su nueva riqueza. Monedas fundidas, activos reetiquetados, derechos mineros transferidos, territorio confiscado, rutas comerciales controladas. La riqueza no desapareció, cambió de forma. Se convirtió en ferrocarriles y bancos y edificios administrativos y ventajas heredadas que todavía dan forma a las economías hoy. Y la designación Tartaria se desvaneció porque era conveniente que se desvaneciera. Porque una designación vaga hace preguntas vagas. Porque no puedes exigir una rendición de cuentas de un lugar que oficialmente nunca existió. Pero los mapas recuerdan, y los edificios recuerdan. Y en algún lugar en fragmentos dispersos a través de una docena de archivos en una docena de países, el rastro documental todavía existe, esperando a alguien lo suficientemente paciente como para armarlo. No tengo la imagen completa. Puede que nunca la tenga. Pero sé más de lo que sabía cuando comencé. Sé que las preguntas son legítimas. Sé que los vacíos son genuinos. Y sé que cada vez que alguien desestima este tema como solo conspiración sin comprometerse con los mapas documentados, las conquistas documentadas, los vacíos documentados en registros de tesorería, están ayudando a mantener un silencio que beneficia a alguien, tal vez no intencionalmente,
pero el efecto es idéntico. Así que terminaré donde comencé. Si el tesoro era genuino, y creo que lo era, entonces no se desvaneció, fue reetiquetado. Y la pregunta no es ¿dónde está escondido? La pregunta es ¿qué más se desvaneció con él? Que todavía estamos fingiendo que nunca estuvo aquí en absoluto. El pasado no está muerto, solo ha sido archivado en otro lugar. Y el sistema de archivo fue diseñado por las personas que tomaron lo que tomaron. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios de qué ciudad o país eres. Nos encantaría saber quién está viendo con nosotros. Comparte tus pensamientos, observaciones o preguntas. Cada comentario es importante. Y no olvides suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Juntos, estamos creando una comunidad de exploradores curiosos.